Buenas noches, estimados espectadores. Hoy, el mundo del entretenimiento vive uno de los momentos más conmovedores del año. Durante la última emisión de su programa de televisión, Gökberk Demirci abrió su corazón como nunca antes y relató cómo se enamoró de Özge Yağ. La sinceridad de sus palabras, llena de emoción y nostalgia, conmovió al público y se volvió viral en cuestión de minutos. El actor, conocido por su elegancia y su carácter reservado, sorprendió al hablar abiertamente de sus sentimientos. En medio de una conversación sobre su carrera y su crecimiento personal, Gökberk decidió compartir una historia muy especial, la del inicio de su amor con Özge. El silencio se apoderó del estudio mientras todos esperaban sus palabras con atención. Con una mirada serena y una sonrisa tímida, Gökberk recordó que todo comenzó de forma inesperada. Dijo que no fue un flechazo repentino, sino una conexión que se construyó poco a poco. Ella tenía algo diferente, una luz que no podía ignorar, comentó, mientras el público lo observaba con admiración. A medida que avanzaba su relato, la emoción en su voz se hacía más evidente. Explicó que cada conversación con Özge lo acercaba más a una versión mejor de sí mismo. Me enseñó a ver la vida con calma, con paciencia y con amor, afirmó con ternura. Su declaración fue recibida con aplausos y miradas llenas de emoción. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. En cuestión de minutos, los fragmentos de la entrevista se compartieron miles de veces y el nombre de ambos se convirtió en tendencia mundial. Los fans expresaron su alegría al ver la autenticidad con la que Gökberk hablaba de Özge. Es una historia real, contada desde el corazón, escribió un usuario. Durante la entrevista, Gökberk también reflexionó sobre lo difícil que es mantener la autenticidad en medio de la fama. Aseguró que Özge fue su refugio en los momentos más duros y que su conexión trascendió lo profesional. Cuando la conocí, entendí lo que era el respeto, el apoyo y el amor sincero, añadió con la voz entrecortada. El presentador, visiblemente conmovido, le preguntó si aún guarda recuerdos de aquellos días. Gökberk sonrió y respondió: los recuerdos nunca se van, se transforman, pero permanecen vivos en el alma. Esa frase, llena de poesía, se volvió el titular más repetido en los portales de noticias. Los espectadores en el estudio no pudieron contener las lágrimas. La manera en que Gökberk hablaba de Özge transmitía una emoción genuina, sin artificios ni guión. Cada palabra parecía salir de lo más profundo de su ser, dejando claro que fue una historia que marcó su vida para siempre. Mientras tanto, Özge Yağ no tardó en convertirse en protagonista indirecta de la noche. Aunque no participó en el programa, su nombre inundó las redes con mensajes de admiración. Los fans recordaron los momentos compartidos por ambos durante sus proyectos, reforzando la idea de que su conexión fue algo más que simple química ante las cámaras. Gökberk también habló de las lecciones que aprendió a lo largo de esa relación. Explicó que el amor verdadero no se mide por su duración, sino por lo que deja en el corazón. Hay personas que llegan para quedarse, incluso si ya no están físicamente presentes, dijo, provocando un profundo silencio entre los asistentes. La sinceridad del actor impactó al público, que destacó la valentía de compartir algo tan íntimo. En un mundo donde la imagen lo domina todo, sus palabras fueron un recordatorio de que la vulnerabilidad también es una forma de fortaleza. Muchos lo aplaudieron por atreverse a hablar desde la verdad y no desde la apariencia. Los expertos en medios elogiaron la entrevista, señalando que este tipo de confesiones fortalecen el vínculo entre las celebridades y sus admiradores. La humanidad de Gökberk Demirci quedó al descubierto.
mostrando a un hombre sensible, reflexivo y lleno de emociones reales. Esa noche, el programa rompió récords de audiencia. Las cifras superaron todas las expectativas, y la escena en la que Goldberg pronuncia el nombre de Ozge se convirtió en el momento televisivo más compartido del año. Las redes se llenaron de mensajes de agradecimiento y emoción. Fuentes cercanas al actor aseguraron que se sintió liberado tras hablar abiertamente. No fue un acto de nostalgia, fue un acto de gratitud, habría dicho al terminar la grabación. Sus palabras reflejan una madurez emocional que ha sido ampliamente elogiada por colegas y fans por igual. Al finalizar el programa, Goldberg dejó una frase que se convirtió en la más comentada de la noche. El amor no siempre busca ser eterno. A veces solo quiere ser verdadero. No de Gastón. Con esa reflexión, el público se puso de pie y los aplausos resonaron durante varios minutos. Esa noche, el país entero habló de una sola cosa: la historia de amor entre Goldberg, Demirci y Ozge Jazz. Una historia que, más allá del pasado, sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que el amor sincero nunca se olvida, solo cambia de forma.